Hoy vamos a tener una charla sobre temas de inteligencia artificial, la va a dar Alejandro Delgado. Nos hemos reconocido hoy después de 20 años, que nos conocimos trabajando juntos, ¿verdad? Alejandro es licenciado en informática y ha trabajado por todas las áreas de IBM hasta que ha aterrizado en temas de inteligencia artificial. Yo lo conocí con temas de correo electrónico cuando el correo electrónico no se utilizaba casi en este país, y ha pasado por ser responsable de arquitectura de sistemas de IBM hasta que se ha ubicado en los temas de inteligencia artificial. Cuando yo hablé con ellos, lo que dije que quería conocer un poco más de Watson, del señor ese que tienen en IBM y que se dedica a la inteligencia artificial. Entonces nos va a contar todo lo que sea posible, hacerle preguntas porque no es fácil pillarle después, ¿eh? ¿Vale? Muchísimas gracias. Hola, buenas. Yo tengo 50 minutos, así que lo que voy a dar es una pincelada como muy rápida, y lo que sí que me gustaría es que os quedarais con la idea, sobre todo, desmitificar un poco la parte de qué es la inteligencia artificial y que la aproximación se puede hacer desde muchos caminos, que cualquiera puede empezar a jugar ya con el concepto de inteligencia artificial y que afortunadamente ahora, como tenemos todas las capacidades en nube, cualquiera que tenga un conjunto de datos o cualquiera que tenga una experiencia de cliente se lo puede llevar a la nube y probar este tipo de capacidades, y además luego os contaré cómo se puede dar de alta una cuenta gratuita y cómo, al ser estudiantes de la UPM o empleados de la UPM, os podéis dar de alta en un programa de IBM que os da más capacidades en la nube de IBM, ¿de acuerdo? Lo primero, ¿qué es inteligencia artificial y dónde estamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Que es una idea como un poco confusa, ¿no? Y qué tipos también de inteligencia artificial hay, ¿no? Discutía esta mañana con un compañero que hasta dónde podemos llegar cuando hablamos de inteligencia artificial, y primero hablaríamos de la parte quizás más estrecha de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando de verdad hoy cuando hablamos de inteligencia artificial en clientes de verdad? Es decir, lo decía hablando con unos compañeros el otro día cuando hablamos de blockchain, que blockchain pues parece que es un hype, ¿no? Todo es blockchain, pero ya hay clientes que están comprando proyectos de blockchain. Computación cuántica, la computación cuántica muy pegada a research, muy pegada a la parte de inteligencia artificial. Pero esto es solo teoría. Y dice, no, ya hay clientes que se están gastando el dinero en computación cuántica. Con la inteligencia artificial pasa un poco igual. La inteligencia artificial hasta hace 2 o 3 años en España era hype, bueno, pues estaba muy bien para hablar. Ahora ya no es un tema del que se habla, son proyectos que hay en producción. De hecho, cuando yo voy a clientes ahora y hablo de inteligencia artificial, lo que le enseño no es una demo, lo que hago es que me voy a conectar a la web de Orange y enseño lo que hay de inteligencia artificial en la web de Orange. Me conecto a Vodafone y enseño lo que hay de inteligencia artificial en la web de Vodafone, en la web de Caixa, en la web de... Y los ejemplos que vas poniendo no son ya cosas que llevas enlatadas en el portátil, sino realidades que hay en producción en clientes, ¿no? Entonces ese salto lo hemos dado el año pasado. Este año decimos que es el año de la voz, ¿no? El año pasado era los chatbots, este año lo que estamos es viendo cómo la inteligencia artificial llega a todo el mundo de los contact centers y tal y cual, para ver si de una vez conseguimos enterarnos de algo a través de un robot por teléfono. Pero fijaos que lo que estamos hablando es de una inteligencia artificial como muy estrecha, ¿no? Una inteligencia artificial que sabe solamente de un problema de negocio, de un problema, de un tipo de cosa, un caso de uso, ¿no? Es decir, oye, tú usas la inteligencia artificial de Orange para hablar contigo, para cambiar de tarifa, etcétera, etcétera, pero sabe de un tema muy concreto, ¿no? Estamos muy lejos de una inteligencia artificial de verdad que funcione en un sentido más ancho, ¿no? Más ancho ahí estaríamos hablando de Siri, Cortana, ¿no? Son sistemas que ya se supone que entienden de cualquier cosa, de cualquier problema, y son capaces de seguirte una conversación. Y fijaos, esto es un tema bastante importante, ese concepto de seguir conversaciones tiene mucho que ver con inteligencia artificial en ese sentido más ancho, no pregunta-respuesta, sino una conversación larga. Fijaos qué diferente es un sistema que te entienda a un sistema que es capaz de seguir contigo una conversación larga. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz de saber cuál es tu contexto, y tu contexto cómo va cambiando, ¿no? Y tu contexto, si hablas hoy con él o hablas mañana con él, como cuando hablas con un amigo, que sea capaz de seguirte la conversación en el punto donde la has dejado, ¿no? Y cambias de canal y sigues la conversación. Si estás hablando con alguien por teléfono y te pones a hablar con él de WhatsApp, no empiezas desde el principio, sigues el punto de la conversación. Y todo eso, cuando lo intentas llevar a inteligencia artificial, tiene otras complejidades, ¿no? Y cómo entrenas a los sistemas. Y veremos que inteligencia artificial
tiene mucho que ver con entrenar, ¿vale? Los sistemas que aprenden solos es un caso de uso muy concreto de inteligencia artificial, pero los sistemas en general no aprenden solos. Los sistemas en general los entrenas, les enseñas, ¿de acuerdo? Y lo veremos ahora con un poquito más de cuidado. Y la promesa, más allá de la singularidad, es cuando realmente la inteligencia artificial cumpla estas dos promesas, la de ser capaz de ir en profundidad y sea capaz de ir a lo ancho todo a la vez, ¿vale? Y sean capaces sistemas de aprender. Si decidimos dónde estamos hoy, fijaos que estamos todavía muy a la izquierda en la foto. Cuando usamos chatbots, cuando usamos este tipo de tecnología, cuando entrenamos un sistema, un modelo para recibir datos de unas ondas, casos de uso muy concretos, muy estrechos, para un problema muy concreto, un entrenamiento, un problema, ¿no? Estamos todavía muy a la izquierda en esa foto. La inteligencia artificial, nos hemos reencontrado, estudiamos inteligencia artificial en cuarto en la carrera. Inteligencia artificial, la que no es humana, pues una definición bastante burda, pero tira que te va, ¿no? Y cuando de verdad ahora ya empezamos a hablar de inteligencia artificial, hablamos de dos grandes mundos dentro de la inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning en el momento en el que ya incluimos dentro de la inteligencia artificial el factor del aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no hay Machine Learning. ¿Y puede haber inteligencia artificial sin aprendizaje? Sí. La diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, muy sencilla, el tamaño. El tamaño, que es lo que ha hecho que el volumen de datos que tenemos hoy nos permita jugar a Deep Learning, y la potencia de cálculo de la que disponemos hoy nos permita jugar a Deep Learning. Diferencia entre los sistemas cognitivos, un concepto muy promiscuo el de sistemas cognitivos. Cualquier tecnología nos vale. Cuando hablamos de sistemas cognitivos veremos que no se trata solamente de inteligencia artificial, y cualquier técnica de inteligencia artificial me vale a la hora de construir un sistema. Cuando digo que es promiscuo, me refiero a que es el menos dogmático de las aproximaciones. Si tú estás en Deep Learning, solamente utilizas técnicas de Deep Learning, y además muy probablemente te polarices por un framework, dices, yo es que soy de Keras o de TensorFlow. Cuando hablamos de sistemas cognitivos, normalmente abarcas un amplio abanico de tecnologías y todas te valen en tu caso de uso, ¿no? Y con un punto importante que es, si nos vamos a la definición de cognitivo, cognitivo no es solamente la parte de inteligencia, cognitivo también es la parte de interactuar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de sistemas, está claro que hay un momento dado en el que hablaremos de relación hombre-máquina, pero también hablaremos de sensorización, ¿de acuerdo? No se trata, un sistema cognitivo no trata solamente de la inteligencia, trata también de cómo nos interactuamos con la sensorización o con las personas, ¿de acuerdo? Como gran diferencia. La historia de la inteligencia artificial no la voy a contar entera, pero lo que sí es interesante ver es las épocas oscuras, ¿no? Cómo va pasando por un montón de épocas oscuras. Yo vi inteligencia artificial en cuarto de carrera y no la he vuelto a ver hasta hace 2 años. 3, 4, no sé, más o menos, ¿no? Que empezamos a ver cosas que podían llegar a servir para algo. Es decir, los artículos más interesantes de inteligencia artificial, de Deep Learning, de Godfellow, por ejemplo, está escrito a máquina. O sea, ves el documento y dices, no es nada sexy. Dice, ¿de verdad que me tengo que leer esto para entender qué es Deep Learning? Dice, pues es el mejor libro que se ha escrito. Dice, pero Alejandro, es que tiene 40 años. Dice, joder, pero es que sigue siendo muy bueno. Léetelo porque de verdad está muy bien, ¿no? Grandes hitos de la inteligencia artificial, la Nvidia GeForce, dice, pero esto es la de la Xbox. Correcto. Es decir, en el momento en el que comoditizamos las Nvidias, realmente tenemos volumen, tenemos precio, y las GPUs a un precio que no teníamos antes, y podemos empezar a jugar de verdad, a hacer entrenamientos en Deep Learning que antes eran ciencia ficción. Veremos que una de las características siempre que hablamos de inteligencia artificial de Deep Learning es, oye, ¿qué infraestructura necesita? Un concepto que se llama GPU. Sabemos lo que es una GPU porque lo lleva nuestra consola o lo lleva nuestro portátil para jugar. Pues en Deep Learning igual, o tenemos una tarjeta, tenemos GPUs debajo, o no tendremos capacidades de aceleración, el delivery o los entrenamientos. La potencia de cálculo de verdad en inteligencia artificial la necesitas en los entrenamientos, no en el delivery del resultado. Una vez tienes entrenado un modelo, no consume tanto como la energía que necesitas, la potencia de cálculo que vas a necesitar cuando haces un entrenamiento. ¿De acuerdo? Y bueno, hemos pasado estos sarampiones, hemos pasado épocas oscuras. Lo que es cierto es que salimos de esas épocas oscuras y la inteligencia artificial se convirtió en hype, se convirtió en una cosa que estaba de moda y todo el mundo quiere aprender inteligencia artificial, es fenomenal.
pero lo que ha cambiado en los 2 últimos años es que realmente ya hay proyectos, ya hay cosas en producción, ya de verdad puedes comer de esto, ¿no? Como decíamos, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Es decir, oye, ¿de esto se come, de la inteligencia artificial? Y bueno, en IBM tenemos plazas abiertas sin cubrir. Hay plazas abiertas sin cubrir, o sea, de Deep Learning, de inteligencia artificial, hay más oferta en el mercado que empleados, o sea, que gente para cubrir las plazas, ¿no? Los compañeros míos de CAP tienen el mismo problema, Accenture tiene el mismo problema, Microsoft no sé qué tal están, pero hace falta más gente de la que hay ahora mismo en la calle. ¿Por qué? Bueno, porque no ha dado tiempo, es decir, hay mucha formación muy ligera, pero cuando de verdad te tienes que meter remangado, hace falta conocimiento, o por un lado, de científico de datos, o por otro lado, hace falta conocimiento de caso de uso. Es decir, oye, si vas a poner un sistema que tiene que interactuar con una persona que es un usuario de una telco, necesitas saber el vocabulario del cliente. ¿Vale? Ahí no hace falta un modelado de deep learning ni nada de eso, no, ahí hace falta vocabulario, hace falta entender lenguaje natural, pero sin necesidad de ser un experto, ¿no? Cuando hablamos entonces de todo esto, lo primero que nos encontramos es que empezamos a industrializar, es decir, hemos pasado los primeros golpes de la vida de, bueno, vamos a ver cómo vamos construyendo las cosas, y lo que nos encontramos es que ya empezamos a tener arquitectura, ¿no? Esto es una palabra que a algunos nos gusta mucho cuando hablamos de arquitectura, de framework, de definición, de conceptos modulares que nos permiten no estar todo el rato reinventando la rueda de un proyecto a otro, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con que lo primero es que los datos, que son lo que van a soportar todos nuestros casos de uso, nos los vamos a encontrar en algunos casos en el data center del cliente, en otros casos nos lo vamos a encontrar en nubes, en otros casos nos los vamos a encontrar que nos van a llegar por streaming y tenemos que empezar a ver qué requerimientos de seguridad vamos a tener, GDPR, etcétera, etcétera, porque vamos a ver qué tipo de datos me está llegando en función de su fuente, ¿no? Y vamos a tener que ser capaces de hacer de abordar proyectos en los que el ciclo de vida del dato se convierte en algo importante, ¿de acuerdo? No lo habéis vivido o sí lo habéis vivido. Nos pasó en los últimos 5 o 10 años con los lagos de datos, ¿no? De repente los data warehouse tradicionales entran en crisis porque los proyectos no son capaces de cumplir las expectativas que tenían, no somos capaces de ingestar datos porque tenemos unos requisitos de ingesta de datos tan altos de calidad que al final los data warehouse están vacíos, no devuelven valor para el negocio, y alguien inventa el concepto de lago de datos. Dice, oye, me da igual los datos de dónde vengan, suéltalos aquí y ya veré luego qué hago con ellos si hacemos algo, ¿no? Pero no vamos a perder tanto tiempo verificando la calidad del dato, estableciendo conceptos como el linaje del dato, luego ya veremos a ver qué hago con ellos, ¿no? Esto entra en crisis también hace un par de años más o menos, cuando ves que los lagos de datos se han convertido en ciénaga de datos. Hay un artículo fenomenal sobre eso, de los data lake a los data... ¿Cuál era? Data swamps, correcto. Ahí, y ves un poco cuál ha sido este fenómeno de crisis, ¿no? Y como todo, ¿no? Esto al final, la vida son ciclos, y lo que resulta es que permutas, y lo que tienes es decir, bueno, pues ni una cosa ni la otra. Está claro que voy a tener que vivir con un cierto linaje del dato, está claro que tengo que verificar una cierta calidad del dato, pero está claro que no tengo que vivir en esos corsés que me suponían los proyectos anteriores de Data Warehouse, ¿no? Entonces, voy empezando ya a hacer una ingesta más rápida de datos, empiezo a tener otro tipo de tecnología, como que puedo empezar a ingestar datos en la nube, con lo cual ya no tengo esos requerimientos tan fuertes de datos en infraestructura en mi data center, con lo cual puedo hacerlo además todo mucho más rápido y un poco a demanda de negocio, ¿no? Así que voy subiendo hacia arriba, y entonces lo primero que tengo que hacer es gestionar esos ciclos de vida del dato. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a hacer en colaboración con muchas personas, en los que van a opinar sobre ese ciclo de vida del dato, y por otro lado me encuentro con que la inteligencia artificial me exige tener entrenamiento, y estos entrenamientos también van a tener un linaje, también van a tener un ciclo de vida, también van a tener una calidad. Por cierto, ahora por culpa de GDPR también voy a tener otro tipo de requisitos que antes solo tenía de los datos, ahora los tengo también de los entrenamientos. GDPR me permite a mí que si yo no puedo contratar un producto a una empresa porque su algoritmo no me lo puede ofrecer, no es que no me lo ofrezca, no me lo puede ofrecer, yo puedo demandar a esa empresa
y puedo exigir que me enseñe cuál es el algoritmo por el que yo no puedo contratar a esa empresa, y esa empresa tiene un problema por no ofrecerme ese dato, ese producto. Entonces aquí jugamos ya con que GDPR, que al principio pensábamos que era un tema solamente para los datos, ahora también me va a exigir unas calidades en los entrenamientos. Entonces tengo que empezar a pensar también cuál va a ser ese ciclo de vida de los entrenamientos. Voy a ver que voy a tener modelos de entrenamiento estándares y me voy a ir a cualquier librería open source y me encuentro ya que hay muchos modelos creados. Veremos que voy a necesitar modelos por industria, pero cuando estemos con alguien delante en un caso de uso concreto, los modelos industriales no me van a valer y voy a tener que hacer modelos específicos por cliente. ¿Por qué? Pues porque vuelvo al ejemplo de una telco. Si estamos en Orange, por ejemplo, en Orange un canguro no es un animal, y si antes eras un canguro y ahora eres Love, pues está claro que es que han cambiado el nombre a la tarifa. ¿Cómo entrenas un modelo para que reconozca todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces ves que la especificidad de los modelos la vas a tener que ir entrenando, ¿no? Y esto entonces al final lo que vas construyendo todo el rato son capacidades sobre plataforma. Y lo que necesitas son diseños modulares. ¿Por qué? Porque no te va a valer la propuesta de valor de ningún fabricante. Que te venga con que diga que tiene lo mejor en todo, pues al final pues te estará mintiendo en algún lado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de... Para que no se diga, si hablamos de text-to-speech, por ejemplo, dice, oye, pero es que yo necesito un mecanismo que me traduzca de español a euskera. Dice, pues sí, no tiene traducción de español a euskera. Pues que mi sistema necesita uno. Dice, pues coge el de Google. Entonces empieza a construir arquitecturas en base a componentes tecnológicos de muchos fabricantes, porque tus soluciones realmente, al final lo que buscas son componentes muy específicos. Entonces, esto requiere un esfuerzo por cada uno de nosotros, cada vez que tenemos que componer una solución, buscando cada una de las mejores soluciones que hay en el mercado. Y cuando digo mercado me refiero también a open source, para construir tu sistema, porque por ejemplo el modelo, pues te puede valer un modelo open source que ha parido alguien y lo incluyes en tu solución si eres capaz de entenderlo de una manera razonable, ¿no? Así que el concepto de arquitectura cada vez más en valor, porque yo necesito poder coger lo mejor de cada uno, y si no tengo una solución componentizada, no puedo estar jugando a esto de conectar o desconectar elementos, ¿no? No se ve nada, pero fijaos, una parte de abajo muy ligada al mundo del dato, muy ligada al mundo de la ingesta del dato, y una capa de arriba muy ligada al mundo del entrenamiento, muy ligado más a la parte de inteligencia artificial, si queremos separar inteligencia artificial entre dato y entrenamiento, ¿no? Con problemas parecidos, y hablaríamos de entrenamiento y linaje del dato como hablamos de linaje del entrenamiento, ¿no? Y encima de esto luego lo que vamos a ir es construyendo capacidades, ¿de acuerdo? Yo tengo herramientas, tengo plataformas, y sobre estas plataformas lo que voy construyendo son capacidades específicas. Está claro que un algoritmo que me sirve para reconocer imagen no es el mismo que me sirve para reconocer lenguaje natural, o no es lo mismo que me sirve para evaluar pues un proyecto de sondas que tenemos desplegado en una bahía, que lo que te está haciendo es capturar datos de nivel de mar y temperatura, etcétera, etcétera. Modelos diferentes, entrenamientos diferentes, tecnologías posiblemente diferentes. Y lo que te encuentras es que estos modelos, pues en un momento dado dices, bueno, pues ya tengo un modelo bastante bueno en TensorFlow porque lo he conocido no sé dónde, y tengo un modelo en Keras que funciona muy bien, pues lo que tengo que ver es cómo voy a convivir con estos dos modelos para tener algo corriente. TensorFlow, Keras, estos frameworks de Deep Learning, no. Nos encontramos que cuando empezamos a hablar de Deep Learning, redes neuronales, ya no partimos de cero, ya hay frameworks que nos permiten hacer entrenamiento de redes neuronales de una manera organizada, sin necesidad de tener conocimientos sobre cómo está diseñada la infraestructura de redes neuronales. Con lo cual yo me voy a frameworks como pueden ser Theano, Keras, Torch, Python, TensorFlow, me los despliego en mi infraestructura, y sobre estos frameworks entreno mis modelos. Típicamente en Python, R, algunos soportan JavaScript. Vamos a buscar qué lenguaje de programación es con el que puedo estar jugando con el modelo, y es en el que hago mis entrenamientos, ¿vale?
que al final es de lo que va este juego. Lo que va este juego es, yo tengo unos conjuntos de datos muy importantes, necesito capacidades que me permitan ejecutar entrenamientos, bueno, para producir un resultado. Si saltamos un poco de este mundo y empezamos a ligarlo también con la parte de interactuar, veremos que en los casos de uso más cognitivos, que son los que pegan con la parte de interactuación, no solamente con la parte de inteligencia artificial, hay una capacidad que aparece a la derecha, que es la de ser capaz de interactuar de una manera progresiva, ser capaz de soportar conversaciones que en algunos casos eran en lenguaje natural, en otros casos es a nivel de protocolo, pero yo tengo que estar sabiendo todo el rato lo que está pasando y reaccionando de una manera diferente a cuál es mi señal de entrada, ¿no? Características fundamentales, la primera de la izquierda, un sistema cognitivo tiene que ser capaz de entender y entender, hablamos de mezclar Dark Data con información estructurada. Casi todos los proyectos que nos van a llegar, que tienen que ver más en el plano cognitivo, vamos a jugar con Dark Data en muchos casos, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de entender streaming de audio, entender streaming de sonido, entender streaming de imagen, ¿no? Que son los problemas realmente más complicados que tenemos, que con las técnicas tradicionales ya de Machine Learning se nos quedan un poco más justos, ¿no? Los siguientes son razonar y aprender. El primero es porque yo tengo que ser capaz de implementar toma de decisión. Cuando yo entreno un modelo, lo entreno para algo, somos muy finalistas cuando hablamos de modelos, ya ese mundo en el que entrenábamos los sistemas por deporte pasa, entrenamos los sistemas para algo, con una vocación clara de puesta en producción. Y por último, cuando hablamos de este tipo de sistemas, una capacidad inherente es la de aprender, y aprender es una palabra con la que hay que tener mucho cuidado, porque es una palabra que se ha puesto como muy de moda, y hablamos de sistemas que aprenden, y se nos olvida una parte de la frase, es que son sistemas que aprenden porque alguien les enseña, ¿de acuerdo? Los casos de sistemas que aprenden solos son casos muy concretos, en los que tú eres capaz de proponer objetivos finalistas, es decir, ponía yo el ejemplo durante la comida, tú cogéis una partida de ajedrez que ha terminado y sois capaces de ver quién ha ganado la partida, ¿no? Analizáis una señal y no sabes si esa señal es buena o mala, a no ser que alguien te la evalúe y te diga que es buena o es mala. Por poner un caso de contact center, estás viendo una llamada que se ha producido y le han vendido una línea de datos a un cliente, ¿esa llamada es buena o es mala? Pues depende. Si el señor se ha equivocado y ha llamado sin querer a Orange y le han metido una línea de datos, pues es una buena llamada. Y si el señor llamaba para contratar 2 líneas de móvil, la de datos, televisión y un paquete de fibra para su casa, pues ha sido un desastre. Necesitas un experto que supervise el entrenamiento. Y ahí hablamos de entrenamiento supervisado frente a entrenamiento no supervisado. Casi todos los casos de uso que nos vamos a encontrar siempre son de entrenamiento supervisado. Los casos de entrenamiento no supervisado tienen mucho que ver con juegos en los que eres capaz de fijar un objetivo final, ¿no? Pues hablamos de ajedrez, hablamos del Go, el caso de Google, no sé si lo habéis visto, que ha diseñado un sistema que es capaz de ganar al Go y ya es capaz de aprender a jugar al Go mejor que lo que le habían enseñado. ¿Por qué? Porque un sistema puede saber si está ganando o está perdiendo las partidas. Puede jugar solo, ¿vale? Puede jugar solo, puede aprender. Pero para eso necesitas ser capaz de definir un estado final. Si entramos en la plataforma de IBM, nos encontramos con que las capacidades, o sea, si entramos en la plataforma de IBM, que podéis entrar, por cierto, pinto por ahí. Entráis, os dais de alta, es gratis y tenéis las capacidades para empezar a usarlas, ¿vale? Hay, dentro de toda la plataforma, hay una parte que son runtimes, hay otra parte que son base de datos y hay una parte que es inteligencia artificial. Cuando entráis en inteligencia artificial, lo que os encontráis es esta parte. Esta parte lo que tiene son las capacidades más ligadas a la parte de inteligencia artificial. ¿Quiere decir eso que, por ejemplo, no vamos a usar cuando hablamos de inteligencia artificial un sistema de almacenamiento en la nube o demás? Y dice, sí, pero estas son las capacidades más
solamente dedicada a la inteligencia artificial. Y ahora veremos cómo juegas con las demás para incorporarlas. Si alguien tiene interés, si alguien empieza a jugar con esto y se le queda pequeño, por ser alumno de la UPM o empleado de la UPM podéis tener podéis registraros y que os den más capacidad, y eso os lo cuento a vosotros y vosotros le paséis la información a quien quiera, si os parece. ¿Vale? Y con esto, ¿qué es lo que voy a tener? Pues bueno, pues lo primero, por ir de abajo hacia arriba, imaginaos que estáis en un escenario en el que lo que queréis es aprender a utilizar estos frameworks de los que hemos hablado, open source, ¿no? Que los quiero desplegar en una tecnología que no me obligue a tener mi propia infraestructura. ¿De acuerdo? Pues tengo, puede que sepáis lo que es un notebook. Un notebook es una herramienta de... Mirad cómo la vaca... Sí, ¿no? Uno dicen que sí, otros dicen que no. Me quedo en la media, ¿vale? Un notebook al final es una herramienta que usa un data science para, típicamente con Python muchas veces, ejecutar un programa que realiza un entrenamiento sobre un juego de datos. ¿De acuerdo? Puede también que ver con visualización y tal, pero vamos, me quedo en la primera parte del problema. Muy importante para cada uno de estos servicios de los que voy a estar hablando, aparte que los podéis crear, lo más importante es que están documentados, claro. Están documentados, si no, no iríamos a ningún lado. Y lo siguiente es que en GitHub tenéis aplicaciones que lo utilizan. De tal manera que te vas a GitHub, te clonas haces un for sobre la aplicación o lo que sea y ya juegas tú con tu propia aplicación, que la puedes desplegar en la nube también si quieres, pero ya vas viendo exactamente cómo funcionan aplicaciones que utilizan todo este conjunto de capacidades. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Miro estos tres, que son los únicos tres que me dicen que sí o que no. Estos tres. Estos tres. Sí. Esto es un problema. Cada vez que me traigo un guiri aquí a España, viene a dar una charla y dice, no se han enterado de nada, estaba todo el mundo callado y dice, somos así. O sea, hay dos que contestan, el resto no contesta nunca nadie en una sesión. Entonces esto los guiris lo llevan francamente a mí, dicen, ¿no se han enterado de nadie? Sí, se han enterado. O no se han enterado, pero el resultado viene a ser el mismo. ¿Vale? Bueno, el caso. Watson Studio es la primera herramienta, la de más abajo, ¿vale? Por empezar de abajo arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer normalmente? Pues voy a coger un montón de datos con una plataforma de IoT, la que sea. Aquí también hay una, en Bluemix también hay una, si queréis usáis esa o usáis cualquier otra. Subimos mi conjunto de datos, ¿a dónde? Pues un almacenamiento de objetos, que es donde pega que esté un conjunto de datos, y sobre ese conjunto de datos que he subido un almacenamiento de objetos, lo parto, como hago siempre, en datos para entrenar, datos para verificar y datos para comprobar, y empiezo a correr entrenamientos, ¿vale? Ventajas que veréis si os metéis es que aparte de que debajo tiene GPUs de las que podéis tirar y que tiene asistente para los entrenamientos para que os sugiera modelos. Un editor de redes neuronales, para los que vayan más para la parte de redes neuronales, un editor gráfico que siempre está bien para entender un poco qué es lo que está pasando debajo, o directamente cogéis un modelo que tenéis desarrollado en TensorFlow y se lo soltáis, ¿vale? Los que sean más de la parte de notebook, pues nada, abrís un notebook ahí y subís el entrenamiento que queréis hacer a golpe de notebook. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Últimamente nos estamos encontrando con que, ahora que ya tenemos realmente cosas en producción, uno de los miedos, es que no quiero usar la palabra miedo, pero de las preocupaciones que nos encontramos es, oye, ¿esto cómo está contestando? ¿Está contestando bien? ¿Está contestando mal? Hay una empresa que ha tenido hace un par de semanas un problema porque su herramienta de inteligencia artificial para selección de personal tenía un sesgo fuerte y despreciaba a las mujeres. No sé si lo habéis leído, ¿vale? Entonces, hasta hace 2 semanas, lo de cada vez que uno hablaba de sesgo tenía que buscar ejemplos, ahora ya me han puesto el ejemplo fácil, ¿no? Ese concepto, el de bias o el de sesgo, es muy importante. Dice, oye, ¿mi algoritmo está sesgado? ¿Mis algoritmos están sesgados? ¿Qué sesgo tienen mis algoritmos? El sesgo no es una cosa inherentemente mala. Los que hayáis trabajado alguna vez con redes neuronales sabéis que el sesgo es algo que introduces para corregir todo tu entrenamiento. O sea, es algo
con la que inherentemente muchas veces trabajas. Pero lo que ocurre es que cuando el sesgo es algo que se produce de una manera inconsciente es un problema, ¿vale? Necesitas ya, alguien se ha empezado a dar cuenta y se ha creado ahora toda una línea de pensamiento y herramientas alrededor del concepto de fairness, ¿no? De, oye, esto realmente estamos trabajando de una manera sana, ¿vale? O estamos introduciendo sesgos de los que no éramos conscientes. Si nos salimos ya de la parte más de Deep Learning puro y duro, el primer volumen grande de servicios en la inteligencia artificial está alrededor del lenguaje natural. Lenguaje natural, como bloque de información no estructurada, es quizás el que más dolores de cabeza nos da y el que más oportunidades nos da de lucimiento. ¿Qué esperas de una herramienta de entendimiento del lenguaje natural? Pues esperas dos cosas. Lo primero, que de saque sea capaz de entender. Y sea capaz de proponerte elementos de una conversación o de un texto que has leído, ¿vale? Yo estoy leyendo un texto y me está encontrando verbos y objetos y cómo son relaciones esos verbos con ese objeto, ¿no? Si yo digo que Alejandro es hijo de Alejandro, pues entiende que hay un padre y un hijo en la conversación y es capaz de entender entidades, ¿no? Sin que yo haga nada. Pero cuando ya me voy a una industria y empiezo a hablar de portabilidad, pues portabilidad a lo mejor es una palabra que no está muy bien en el español, ¿no? Tengo que entender que si voy a hacer una portabilidad de Telefónica a Orange, pues digo, pues hay una empresa de la que salgo y una empresa a la que voy. Por cierto, Telefónica es una empresa y Orange, ¿qué es? ¿Una naranja o una empresa? Depende del contexto, ¿de acuerdo? Entonces tengo que entrenar el sistema para que en este contexto me entienda que es una empresa, no una fruta. Entonces empezamos a jugar ya con entendimiento del lenguaje natural y lo primero que nos encontramos es que no me vale con entender el lenguaje natural, me hace falta poder entrenar los sistemas que entienden el lenguaje natural, ¿vale? Si no entreno, no soy capaz de sacar nada decente. Lo siguiente que nos encontramos es que aparte de entender el lenguaje natural empieza a haber muchísima herramienta que es capaz de hacer análisis de tono, sentimiento, de manera automática, es decir, ya no hace falta trabajar en estos modelos que te hacen un análisis de tono, sentimiento, porque ya te lo dan diferentes herramientas. ¿Puedo hacerme yo uno? Claro, podemos hacer uno, ¿por qué? Porque tengamos una especificidad, pero normalmente estos son sistemas más o menos generales. Personality Insight lo he puesto porque con los compañeros de Teleco de Informática Médica, en el Paraninfo estamos haciendo un proyecto con psiquiatras para detección de propensión al abandono de terapia en patologías duales, o sea, gente que tiene una adicción y un problema mental, fundamentalmente, ¿no? Y empezar a hacer cosas como entender la personalidad en base a análisis de personalidad automático. Yo antes jugaba con esto, me descojonaba, me reía mucho del... Esto de estar grabando eso. Me reía mucho de esto y pues, metías textos y tal, a ver qué salía, hasta que empezamos a trabajar con psiquiatras y dicen, no, esto sí funciona bastante bien. Ajá. Se acabaron las risas, lo único que hacen, metes el currículum de LinkedIn, mira a ver qué da, lo corriges, lo vuelves a meter, mira a ver qué da, hasta que quede aquello más o menos saneado. Que no se te vean los colores así a primera vista, ¿vale? ¿Y esto para qué lo usáis? ¿Usáis de verdad análisis de la personalidad? ¿La gente usa análisis de la personalidad en algún lado? Una hora muy mala, 4:30, 5:15, la gente, poco café habéis tomado. Pues mira, imaginaos por ejemplo las compañías de seguros. ¿Vosotros creéis que la gente renueva las pólizas de seguro de los coches sin saber, o cada vez que toca la renovación mira algo o se renuevan de forma automática? ¿Qué creéis que pasa en la vida normal? ¿Tenéis seguro de automóvil? ¿Tenéis coche alguno? ¿Tenéis coche? Yo sí tengo coche y conduzco cada 20 años. Y históricamente ya pues el número de parques cargados. No, pero tú renuevas la póliza solo, o cuando te llega la renovación la renuevas sin más, o te pones a mirar a ver en el mercado si hay muchas cosas. No sé, un valor de seguro, ¿Y tú los usas? Bueno, a ver, yo los miro si me convence o no me convence. Bueno, pero tú, por ejemplo, dices, pues si yo hago un análisis de personalidad y dices, muy bien, este es un señor que usa el Rastreator, usa este tipo de comparadores y luego no hace nada. Fenomenal, pues entonces cuando llegue la renovación de la póliza no tengo que hacer nada porque... estoy de broma, no estoy hablando. Pues se va a renovar la póliza sola. ¿Por qué? Porque sí, mira cosas y tal, pero luego no hace. Sin embargo, él...
resulta que cada 3 días me llama para preguntarme por el precio de la póliza y no sé qué, no sé cuánto. Pues está claro que cuando llegue la renovación de la póliza, o le hago una oferta personalizada donde le bajo el no sé qué, o le subo la cobertura, o se va a ir a otra compañía porque está todo el rato mirando. Sin embargo, ella lo que es muy sensible a las cosas que incluye. Entonces, a ella el precio le da igual, pero ha ido a la caja mágica porque le regalamos una entrada de cuando el Mutua Madrid Open. Entonces vas perfilando a la persona y eres capaz de entender qué es lo que valora a alguien cuando está haciendo una renovación de una póliza de seguro. Y las compañías de seguro a eso son bastante sensibles, porque yo, por ejemplo, con mi compañía de seguro no hablo nunca. Mi compañía de seguro no sabe nada de mí. Una telco sí, una telco tiene una cierta relación, un banco tiene una información brutal, pero una compañía de seguro no sabe casi nada de nosotros. Está loco por saber lo que sea, te regalan el Docker para que lo pinches en el coche, te regala la aplicación móvil, te regala lo que sea para ver si por lo menos se entera de algo. Tú miras la ficha de cliente de una compañía de seguro y un solar aquello, ¿vale? Entonces, cosas como el análisis de personalidad y tal, pues la están usando bastante para entender a ver cómo son sus clientes, por donde pueden entenderlo, ¿no? Y claro, lo primero que ocurre es que hemos hablado de muchas herramientas y lo primero que tienes que hacer es, ¿y esto cómo lo entreno? Es decir, porque hemos dicho lo de naranja, hemos dicho no sé qué, es decir, necesitas herramientas que permitan a científicos de datos y necesito herramientas que permitan a expertos entrenar los sistemas, ¿vale? Y un experto no es un científico de datos. O sea, por ejemplo, el caso de Orange, ¿quién creéis que está entrenando los sistemas que hablan con los clientes de Orange? ¿Quién pensáis que es? Tú, aunque sea de la compañía. Claro que sí, la gente del contact center, el tío que está en el contact center, que es el que habla con los clientes, es el que sabe de qué hablan los clientes. No voy a coger a alguien de la finca a entrenar, que no tiene ni idea. La gente de IT, en muchos casos, no sabemos nada de esto. Tienes que ponerle una herramienta al que sea delante y decir, mira, a mí el que me dice esto, esto y esto, luego mira, fíjate lo que pasa. Dice, vale, pues haz tú el entrenamiento y le pones herramientas en las que son capaces de decir, no, es que cuando un cliente, imaginaos mi madre que es de Cádiz, se me ha estropeado el teléfono de la pared. Se está refiriendo a la línea fija, pues necesito a alguien que sepa que cuando llama a alguien de Cádiz y le dice semejantes cosas, lo entiende, ¿vale? El primer proyecto que hicimos en español, aquí sobre inteligencia artificial, fue para un retailer, para una cadena de supermercados, que para su soporte IT interno. Y era en español, ¿no? Pues hicimos ahí unos entrenamientos fenomenales. Dice, cuando lo pusimos en producción, aquello era un desastre absoluto. Desastre absoluto, y dijimos, bueno, vamos a escuchar otra vez las llamadas, a ver qué pasa. Dice, si es que no pilla nada. No pilla nada. Dice, a ver una llamada aquí de estas en español. Dice, quiero resetear el password de SAP. ¿No habíamos dicho que esto era en español? No hay ni una palabra en español en toda la conversación. Tienes que entrenar a los sistemas para que sean capaces de entender el vocabulario de tu cliente y que funcione, ¿vale? Y luego una cosa bastante importante, dice, oye, voy a tener, estás hablando todo el rato de capacidades y capacidades y capacidades y capacidades, ¿voy a tener que estar entrenando cada cosa por separado? Dice, evidentemente no, si creas una ontología, lo que no vas a estar es desplegando luego una ontología diferente en cada uno de los sistemas. Está claro que si tu tarifa se llama LOF, pues se llama LOF para el contact center, o se llama LOF para el catálogo de productos, se llama LOF en cualquier lado. Entonces, la idea es, oye, tú haces un entrenamiento, lo despliegas en todas partes el mismo entrenamiento. Ahí usas herramientas para entrenar. Dice, oye, y cómo, hemos hablado de lenguaje natural, y cuando lo que tengo son fuentes de datos universales, como por ejemplo puede ser prensa que hay escrita o catálogos de productos, ¿cómo podemos interactuar el lenguaje natural con este tipo de sistemas? Bueno, pues usa otro tipo de tecnología. Aquí ya no juegas tanto a interactuar, aquí juegas más a descubrir información, ¿vale? Y fijaos que descubrir información en lagos de datos se convierte en un problema que tienes que resolver. ¿Por qué? Porque lo importante no es solo el dato en sí, sino cómo se relaciona con otros. Y luego entramos en el maravilloso mundo de los asistentes, que esos empezamos a verlos ya todos por todos lados, en los que son sistemas que son capaces de, aquí ya sí es solamente lenguaje natural, y lo que estoy buscando es interactuación entre persona y máquina de una manera fluida, ¿de acuerdo? Y tengo que ser capaz, pues como hemos contado antes, de seguir conversaciones largas, hablamos de construcción de bots, y hablamos de cosas como las colas cortas, las colas largas,
qué hacer cuando un cliente te ha llamado y cambia de tema, qué hay que hacer cuando no soy capaz de entender de lo que me están hablando los clientes, cómo soy capaz de jugar con todas las tecnologías. Y esto me gusta el ejemplo siempre de este tipo de conceptos, porque se ve cómo pones a muchas tecnologías diferentes en el mismo terreno de juego. Mucho más creativo, mucho más bonito, porque aparte de que tengo que entender al cliente, a lo mejor tengo que transcribir porque me está hablando por un Google Home, por ejemplo, o me está hablando por teléfono, pero tengo que ser capaz también de hablar. En el caso del teléfono no, porque ya hay un text-to-speech que me gusta, pero si me han llamado por teléfono sí tengo que locutar la respuesta. Por cierto, que además voy a hacer un análisis de personalidad, porque como lleva mucho rato hablando, soy capaz de clasificarlo en función de personalidad que haga. Oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, me manda en la conversación una foto del router? Pues yo soy capaz de identificar qué luces están apagadas y qué luces están encendidas en esa misma conversación. Joder, Alejandro, pero si estás hablando por teléfono con él, ¿cómo le mandas la foto del router? Dice, pues es muy fácil, le mandas un SMS y que con 3 SMS te conteste. ¿Vale? Dice, ¿y estabas hablando con él? Dice, hombre, pues me dices que ponga manos libres. Hemos hecho un proyecto en Telefónica en Argentina, que cuando se activa el 4G allí no se activa el 4, no se activa automáticamente en los teléfonos. Entonces tú llamas a un sitio y dices, es que me va muy lento internet, te pongo en manos libres que te voy a explicar. Sabes qué móvil tiene, vas a resolver en el manual de instrucciones cómo se activa el 4G y como lo tienes en manos libres le vas explicando paso a paso cómo tiene que activar el 4G. ¿Vale? Bueno, al final vas combinando muchas tecnologías diferentes para poner en juego casos de uso. Y esto es lo que está detrás de muchos de los paradigmas de inteligencia artificial, que no nos quedamos con un solo caso de uso, que no nos quedamos con una sola tecnología, sino que vamos cogiendo muchísimas tecnologías y dependiendo de cuál es nuestro problema, pues las vamos aplicando. Es decir, que está claro que no es lo mismo tener un stream de datos que me viene de una sonda que entender lenguaje natural. Y los entrenamientos que tendré que hacer serán diferentes, ¿de acuerdo? Y tendré que jugar a qué modelos son los que me aportan algo en ese caso de uso. Reconocimiento de imagen. Bueno, pues está claro. ¿Qué es lo que voy a buscar en una imagen? Voy a buscar texto, voy a buscar elementos dentro de esta imagen. Caso de televisión, proyectos divertidos como los que hemos hecho con Wimbledon y con Roland Garros. Coges el partido y en función de lo que grita el público, cortas trozos y te haces un resumen automático en función de los momentos que aparentemente han sido más divertidos o más emocionantes. ¿Por qué? Por lo que ha gritado la gente, por los gestos de los jugadores y tal, y vas viendo cosas que pasan, que bueno, que pueden tener gracia. Y dices, hombre, pero eso está muy bien, pero luego, ¿qué haces esto de verdad? Aparte de esto, ¿dónde lo llevas? Pues los que son devoradores de este tipo de tecnología son los de retail. Los fabricantes de ropa, los diseñadores de moda, se comen este tipo de tecnología. Se la comen, ¿por qué? Porque están permanentemente trayendo fotos del mercado de tendencia de ropa. Y el otro día vi un proyecto que era un poco más raro, porque otro de los inputs que tenía era flujos de datos de clima. Dice, claro, pues es que tú no sabes lo que afecta que llueva o no llueva en Egipto. No tengo ni puta idea, no tengo ni idea. Pero empiezan a jugar combinando muchas tecnologías diferentes, porque dicen, no, es que dependiendo el clima, dependiendo el precio del algodón, pues vamos a añadir más algodón o menos algodón en las colecciones de este año. Entonces, vale. Habrá capacidades que son también, en muchos casos, que son accesorias, como puede ser la capacidad de transcribir, por ejemplo, la capacidad de locutar, que como hemos comentado antes, pues también necesitará un entrenamiento. El otro día hice un proyecto para una aseguradora, en el que, si habéis hablado alguna vez con una aseguradora de estas que te intentan vender algo y te leen el chorro este de términos y condiciones que no se entiende nada, pues imagínate para transcribirlo. Pues cómo hacer esos entrenamientos y demás es algo bastante interesante, ¿no? Traducciones, pues como os podéis imaginar, y luego aquí os suelto una lista de recursos, porque la presentación la tendréis en algún lado. Es que copiar y pegar del vídeo. Bueno, Vale. Y sobre todo lo que más os recomendaría es que entrarais
jugarais, decir, oye, pues mira, hay una parte que es la parte de IoT, pues instancio la parte de IoT en la plataforma, cojo los datos de IoT, los suelto en un almacenamiento y empiezo a jugar con entrenamientos y que toquéis la tecnología. Esto al final, si no se toca, pues cuando te lo cuentan es como el que oye llover. ¿Vale? Hay ejercicios prácticos que permiten el llegar a algún lado. 5 minutos de preguntas. ¿Preguntas? Esto también se lo explico a los guiris. Preguntas siempre hay. Gracias por la presentación. A ver, yo, bueno, por el mundo del que me muevo, ¿no? Sistema de alta integridad, sistema de tiempo real. Entonces, yo lo que veo es que la inteligencia artificial cada vez va tomando más protagonismo, va tomando decisiones más sofisticadas y llegará el momento en que tome decisiones sobre sistemas críticos, donde, bueno... Entonces, ¿se ve o qué precauciones, qué técnicas o qué medios se está tomando ante el escenario futuro, más bien próximo, de que esto tome decisiones críticas? Hay un vecino mío, trabaja para Telefónica en fibra plástica. ¿Cómo se llama? Fibra óptica. No, fibra plástica, es fibra óptica sobre plástico, mucho más barato, más flexible y todo este tipo de cosas, para desplegar, aparte de en casas, en vehículos, en coches, en automóvil, ¿no? Un poco a lo mejor ligado a lo que tú estás diciendo, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene el coche autónomo es que las GPUs se beben las baterías. O sea, al final tienes 5, 6, 7 GPUs en un coche que se beben las baterías, hace que la autonomía de un coche pase de 400 kilómetros a 80. Claro, esto al final, cuando hablas con la gente que sabe, te encuentras con que cosas que tú no podías prever ocurren, ¿no? ¿Y por qué? Porque no solamente tengo que estar tomando decisiones todo el rato, sino tengo que estar tomando buenas decisiones todo el rato, ¿no? Lo he citado por encima, ¿no? El tema de las vallas, el tema de desviaciones. Tengo que saber qué decisiones está tomando, en el caso del automóvil, por ejemplo, que son las correctas y que mis entrenamientos son los correctos. Y luego hay una iniciativa muy grande, lleva 2 o 3 años, que se llama Future of Life Institute, FLI, que si te interesa más la parte filosófica, no filosófica, moral sería la palabra correcta, moral detrás de la inteligencia artificial, hay gente produciendo verdadera documentación relevante. Es decir, más allá del artículo en prensa de ¿el coche va a atropellar al niño o va a atropellar al señor mayor? Que está muy bien para una discusión de café. Aquí hay gente que está pensando de verdad, sobre todo en la parte de armamento, cuando ya lo que tenemos además son sistemas basados en inteligencia artificial que deciden si abren fuego o no, la cosa se complica, y cuando ya ves que hay fronteras, hay sistemas desplegados en fronteras de armamento automático que toman este tipo de decisión en 2 países en concreto, pues ya se te empieza a poner un poquito el pelo un poquito de punta, ¿no? Y entonces empiezas a leer un poquito más de este estilo de cosas, porque realmente no es tan complicada la tecnología como para que no se esté poniendo. Vamos a ver cosas que se van a poner masivamente en sistemas en breve. Hay un vídeo brutal sobre este tema que produjeron los de FLI, que es acerca de un sistema basado en drones, ¿vale? Pequeños, la misma tecnología que se utiliza, no sé si os acordáis, en la apertura de los últimos Juegos Olímpicos, que eran como 15.000 drones pequeñitos haciendo juegos de luces encima del estadio, no sé si os acordáis, pues lo mismo aplicado a tecnología militar con reconocimiento de imagen. Y claro, tú dices, es que al final a un pequeño dron le pones una pequeña carga explosiva y matas a una persona. Despliegas 1000 y es fácil para un dron reconocer una imagen, y si encima lleva una carga pequeña explosiva, pues tienes un problema que lo escalas a 1000 y a ver qué pasa entonces, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Es que hay que romper. Hola. Bueno, relacionando un poco la inteligencia artificial con los temas de seguridad que vimos la semana pasada, todas las tecnologías están avanzando a pasos agigantados y me imagino que la inteligencia artificial también. ¿Se está tomando alguna medida, concienciación? Porque me imagino que igual que una máquina puede aprender a mantener una conversación con un usuario, puede aprender un montón de cosas que no sean
legales, por ejemplo. No sé si me explico. Perfectamente. Dos respuestas. Lo primero, cuando haces login en cualquier web, te encuentras un sistema que lo que está perfectamente intentando es identificar que no seas un robot. Ya, ¿no? sí. Cualquier lo que está orientado es a esto, ¿no? Por un lado, ¿no? Porque vieras un ejemplo que lo tuvieras en la punta de los dedos. Lo que empezamos a jugar, o sea, el punto de vista de seguridad aquí viene dado por no tanto qué cosas perversas puede hacer la inteligencia artificial, sino cómo puedes atacar o engañar a la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y te das cuenta de casos paradigmáticos, ¿no? No sé si habéis visto el típico meme de WhatsApp, que es un montón de fotitos pequeñas y dices, a ver si es capaz de distinguir perro de muffin. ¿Vale? Hay un montón de fotos de perro muffin, y tú a simple vista no sabes cuál es perro muffin, imagínate un sistema, ¿no? Eso es un chiste, ¿no? Pero lo que no es ya tan chiste, cuando te enseñan una foto de una señal de stop, que le han puesto un POSIT, y un sistema automático no reconoce a la señal de stop. Un POSIT, imagina una señal de stop, y un POSIT, y el sistema automático no reconoce la señal de stop. ¿Por qué? Porque el entrenamiento que tiene ese image recognition hace que le perturbe mucho el modelo reconocer esa señal de stop como tal, porque le has puesto un pequeño POSIT, ¿vale? Entonces, ese son el tipo de ataques que nos preocupan ahora mismo, ¿de acuerdo? No tanto el de engañar a la inteligencia artificial con un muffin o un perro, sino sistemas reales que sí se ven afectados por pequeñas desviaciones del modelo, ¿vale? Y vemos que eso viene dado de una línea de trabajo que se llama cómo gestionar los sobreentrenamientos. Normalmente viene por sobreentrenar modelos, ¿no? Por intentar ir al 100% cuando es mejor quedarse al 99%. Eso da para bastante más, ¿no? Otra línea de trabajo es, oye, ¿cómo es un ataque de denegación de servicio a este tipo de inteligencia? ¿De acuerdo? Tú imagínate, has desplegado un chatbot en el que tú eres capaz de renegociar tu tarifa de telefónica. ¿Qué pasa si atacan este sistema? En un ataque de denegación de servicio, que es inyecto peticiones, pero ya no inyecto muchas veces la misma petición, sino que inyecto conversaciones completas. ¿Qué va a pasar con el sistema? Entonces sí hay una preocupación. Esto viene muy dado porque en el momento que son sistemas que ya están en producción, lo siguiente que ocurre es cómo los proteges. ¿Vale? Y te encuentras diferentes líneas, como por suerte o por desgracia ya estamos muy focalizados en casos de uso muy concretos, la respuesta va muy dada al caso de uso concreto. Sí, pero sí, algo, evidentemente es lo siguiente que me tiene que preocupar. En el momento que tienes algo expuesto en Internet con dato personal, pues, imagínate. ¿Una pregunta más? Yo tengo dos. Venga. Una es, supongo que habéis evaluado en qué sectores de la economía está más avanzado el tema de la inteligencia artificial. Facilísimo. Esto va como la innovación, va por industria. Los primeros que han empezado los proyectos han sido fundamentalmente telcos y aseguradoras. ¿De acuerdo? Inteligencia artificial más en el sentido amplio. Inteligencia artificial muy específica, pues si te has encontrado proyectos como las petroleras para ver dónde hago el boquete, ¿no? O sea, que es en upstream el gran problema es donde cada intento de perforación me cuesta muchísimo dinero, optimizar dónde voy a perforar me tiene un retorno de inversión fuerte, ¿no? Pero quitando ese caso tan excepcional, la inteligencia artificial la estamos encontrando sobre todo aplicado a modelos de marketing y a entendimiento del lenguaje natural, reducción de costes e interacción con clientes. Y ahí, ¿quiénes son las que tienen contact centers grandes, que es donde están atacando? Aseguradoras y telecos, fundamentalmente. Pero vamos, ya hay proyectos hasta en Hacienda de interacción con ciudadanos. O sea que ya hay... Ya el grado de madurez ha cubierto ya todo el momento que llegas a Hacienda y a Gobierno, ya sabes que ya has cubierto todo el arco de innovación. No, el año pasado leí que había las entidades financieras, bancos en Japón, que habían ya hecho desaparecer la atención a los clientes en las oficinas
y era todo robótica, robot. Sí, pero eso es porque los japoneses son raros. ¿Quieres que te diga? Yo entro, me encuentro a Pepper, típicamente Pepper es el que sale en esta foto y el banco entre el banco y una telco, porque SoftBank, la telco japonesa, tiene una división entera de robótica, no de robotics, de robótica en atención humana. Casi siempre que se ve un robot atendiendo a alguien es de SoftBank, de Aldebarán, la empresa esta, ¿no? Realmente lo que estamos viendo en España no es desaparición de puestos de trabajo, realmente lo que estamos viendo en España es optimización, es decir, oye, tareas concretas pues sí van desapareciendo, pero por ejemplo en alguna telco que he citado antes no han reducido el número de personal, lo que han cambiado es, han pasado de atender llamadas a entrenar el sistema. Y la segunda que yo tenía era que yo creo que el tema de la inteligencia artificial tiene muchísimo futuro sobre todo en la sanidad. Sí. En la sanidad, dado que hemos avanzado mucho, sobre todo creo que la curación del cáncer no va a ser en base a seguir operando y ese tipo de cosas, sino es en base a inteligencia artificial, a conocimiento del genoma, a conocimiento de la cantidad de información que se tiene, y mezclándolo todo, creo que terminaremos en el tema de no me sale la palabra, de los medicamentos personalizados. Medicina personalizada, sí. Eso es. Hace un par de años empecé a hablar con gente de CSIC en la parte de oncología y fui con una presentación genérica, ¿no?, en la que hablábamos de que un médico no es capaz de leer lo que se produce sobre su cáncer, ¿no?, sobre un cáncer específico en el que es especialista a nivel mundial. Y la respuesta que me dio inmediatamente es: no es capaz de leer lo que se produce en España. O sea, la capacidad de ingesta de información, la capacidad de poda de información que tienes que hacer es brutal, ¿vale? Y en esa línea, proyectos que se están realizando con este tipo de tecnología. Lo primero, has hablado de genómica personalizada. Lo que se está haciendo mucho es de portabilidad de tecnología, es decir, oye, este cáncer que se activa por estos genes en este órgano no tiene nada que ver con este cáncer que se activa con este geno en este órgano, pero resulta que debajo hay un sustrato genético que sí es el mismo, y entonces están viendo cómo hacen portabilidad de tratamientos de uno a otro, ¿no? O cómo se hace, por ejemplo, la elección en Estados Unidos hay un problema para elegir candidatos para tratamientos, para ensayos clínicos, cómo adecuas ensayo y persona, y cómo generas nuevas terapias. Hay toda una línea de trabajo. Bueno, el caso de las nuevas terapias y los nuevos tratamientos y sobre todo la síntesis de nuevos fármacos, tengo un grupo de compañeros que se les fue un poco la cabeza y jugando con el tema de síntesis de proteínas, explicándolo una vez, vieron que era lo mismo que explicar recetas de cocina, ¿no? Y que realmente combinando diferentes elementos en una receta de cocina puedes tener resultados más creativos, más innovadores, de acuerdo a los gustos de alguien. Bueno, pues a alguien se le ocurrió empaquetarlo, y si buscáis en internet Watson Chef, te das de alta, que es gratis, y le dices lo que tienes en la nevera y te propone recetas raras, ahí extrañas, basadas en teorías conspiradoras, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta. Sí se está haciendo muchas cosas en ese plano. La verdad es que en la inteligencia artificial, cuando la hemos querido aplicar muchas empresas, hemos visto que es un campo además especialmente agradecido. Tenía una conversación una vez con un señor de un bufete de abogados diciendo: oye, si tenemos tantísimo lenguaje natural, ¿por qué el primer sitio donde habéis aplicado inteligencia artificial no habéis sido en la parte de ley? Y dice: es que socialmente no hubiera tenido la misma repercusión. No es lo mismo curar el cáncer que ayudar a un abogado, con el respeto y el cariño. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Me sorprende no ver... Espera. Sí. Entre los campos de aplicación de la inteligencia artificial, yo pensaba que se estaba dando mucho en el campo de la banca. Entonces, por eso me ha sorprendido no haberlo escuchado ahora en cuestión de... Porque concretamente la banca donde lo está usando en tres grandes planos, ¿no? Lo primero, la relación con cliente. El plano de la relación con cliente, pues ahí ves proyectos como el de Santander, como el de Caixa, que fue el primero que hicimos en España, con gente de la UPM además, concretamente, ¿no? Fue el primer proyecto
en español para atender a agentes que están delante del cliente. Es el mismo ejemplo que el de Telco que te he puesto, es al final interacción con cliente. Otro punto es el punto de los recomendadores, es decir, oye, yo como banco sí tengo muchísima información tuya, y con lo cual tengo una capacidad de perfilado mucho más fuerte en un escenario que se llama de clientes como tú. Es decir, puedo perfilar clientes a los que le he vendido un plan de pensiones que tenían tu perfil, y dices, pues si él tiene el mismo perfil, se lo voy a vender a él. Y dice, pero con esta edad y tal, es un plan de pensiones, y dice, no sé, pero cómo funciona, pues chico, ¿vale? Te permite abstraerte del apriorismo bastante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vas al dato, ¿de acuerdo? Pero es que los ejemplos de banca son bastante aburridos, entonces, si quieres te los cuento. ¿Vale? Si te cuento, la web de Caixa tiene Imaginabank, en Imaginabank hay un agente que te contesta sobre los productos de Caixa, ¿no? Santander lo está liberando a usuario final, pero si tienes un amigo en Santander que esté en una oficina, tiene un agente que les ayuda a configurar el producto. EvoBank tiene dos, tiene uno que está de cara al cliente y otro que está interno, también con tecnología IBM, aunque la parte de fuera es Google Actions, la parte de dentro es IBM Watson. Aquí la ventaja que tenemos IBM es que como hemos llegado un poco antes, hay más desplegado de IBM que de otros, pero no por nada, sino porque hemos llegado antes, ¿no? Fundamentalmente. Yo creo que no me estoy dejando ninguno de los que tiene cosas así chulas en producción ahora mismo. Bankinter va a la parte de atención al cliente por teléfono, pero todavía no lo tiene terminado de montar. BBVA no tengo claro qué está haciendo, por ejemplo. BBVA, si sé que no, pues no lo tengo claro. O sea, me lo podría inventar, pero no tengo claro qué está. O sea, no lo sé. Posible que otros sí lo sepa, yo concretamente no. Lo único que los otros casos sí los conozco bien, BBVA no lo conozco también. No sé si me estoy dejando alguno. Caixa, ya lo hemos contado. Y no sé si me deja algún banco. Son los pequeñitos, no creo que estén. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la charla.